Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy ya inicia la última semana del mes de junio, mes 6, mes en el que inicia el verano. Y bueno, ya estamos casi terminando este mes, el mes de junio. Un mes que ha estado bastante agitado. Bueno, la semana pasada iniciamos la semana con la rabieta de la princesa, de la faraona de la provincia de Higüey, que este caso ha sido mandado al total silencio, como yo sospeché que pasaría, porque no es conveniente que dos instituciones tan importantes como la policía y el Ministerio Público, la PGR, pues se enfrenten públicamente en un escándalo por una rabieta de una estúpida eh, que no admite ser requisada, o en el caso de ella que circulaba en un vehículo sin placa. Es más lo que esto daña que lo que ayuda. Tuvo que intervenir las mismas autoridades judiciales para traer, o sea, el Poder Judicial en pleno, a través de sus más altas instancias, tuvieron que intervenir para frenar las cosas absurdas que se estaban dando alrededor de este caso, como una orden de apresamiento de los 8 agentes o la redacción de un sometimiento por parte de un grupo de fiscales, que son todos afectos tanto a la joven como a su entorno familiar, una cuestión completamente absurda. ¿Y qué se decidió? Bueno, se decidió resolver esto de la forma más tranquila posible, como mandan las circunstancias, y hacer lo que corresponde. Bueno, si se entiende que esta persona pues cometió una falta grave, pues entonces que se incurra en la sanción que le corresponde, igual a aquellos que dentro de la misma policía hayan cometido algún exceso, pero sin espectáculo mediático. Han dejado que esto se silencie, pero no se crean que esto está olvidado. Luego, pues cerramos la semana el viernes con una especie de rebelión en, en Rusia. Me levanté el viernes, estuve un poco distraído, no le puse mucha atención a las noticias, pero me levanté el viernes con todo esto del grupo Wagner y Prigozhin y todo este asunto en Rusia y el lío con el ministro de Defensa y estamos marchando hacia Moscú y toda esta vaina, y yo leí hilos como el de Irving Gatel, un mexicano que es analista internacional. Leí el hilo y él decretaba que sí, que ya había una guerra civil en Rusia y que aquello y que Prigozhin tiene 25,000 tropas, etcétera. No sé cómo funciona el tema de la guerra en estos países. Yo sé que Rusia es demasiado grande, sé que hay corporaciones militares que contratan y reciben pagos por de parte de defensa para tener ciertos cuerpos, que hay países que forman parte de la Federación Rusa que tienen una relación un tanto tirante y tienen sus propios ejércitos compuestos por hombres muy supuestamente valientes e implacables. Como todo este asunto fue tomando forma, yo me quedé un poco escéptico y siendo honesto porque eh, uno está en medio de una guerra. No solamente esta guerra no se está peleando en el terreno, es una guerra proxy, obviamente, es una guerra absurda que no tiene ni pie ni cabeza, pero ahí hay intereses de por medio que tienen a uno desinformado. 1 año y 4 meses de iniciada esta cosa llamada guerra en Ucrania, pues evidentemente que yo le pongo atención a lo que allí pasa, pero no le doy mucha importancia. Porque creo que lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los últimos años, nos lleva a tener mucho cuidado. Eh,
en lo que nos distraímos. Ayer también, hablando del fin de semana, hubo elecciones en Guatemala. En Guatemala, ayer fue la primera vuelta de Guatemala y es otra noticia que no se le ha dado no se le ha prestado mucha atención. Ahora, lo que sí me llamó la atención a mí en Guatemala es que los votos nulos fueron la mayoría, 17.42% de los votos emitidos en Guatemala fueron votos nulos. Luego sigue el UNE, que es el Partido Verde, con 15.37%. Y los votos en blanco fueron el 6.98%. 300 y pico de miles de votos en blanco. Votos nulos, 917.330. Una locura. ¿Y qué se puede uno sacar de acá? O sea, ¿qué puede uno obtener como información de acá? Bueno, que en Guatemala la clase política y entonces Sandra Torres y Bernardo Arévalo van a segunda vuelta. Sandra Torres ha sido candidata ya en varias ocasiones. Sandra Torres fue candidata hace ya un tiempo. Y bueno, esta señora va a la segunda vuelta. ¿Quién terminará siendo presidente de Guatemala? No se sabe. Pero sí, uno puede calcular cómo un país, la clase política se desacredita a un punto tal que no son capaces de construir mayorías. Y yo vengo observando el fenómeno guatemalteco desde hace más de 12 años. Recuerdo yo que en el año 2010, 2011 más o menos por ahí, hubo una elección que yo le presté mucha atención. Ese presidente terminó estando preso, si no me equivoco, era un ex coronel o un ex general. Pero ya Guatemala venía de manera consistente y franca a ese momento, deteriorándose la reputación de la clase política en ese país. Y entonces luego vinieron otros presidentes, Jimmy Morales fue uno de ellos. Ahí terminó una vicepresidenta presa. Luego vendría Jimmy Morales, que salió del poder en el 2019 con la sábana por un canto. Y ahora Yamatei, que es el actual presidente, pues tampoco ha logrado. Guatemala es un país raro en ese aspecto. Vuelvo y repito, entre votos nulos y blancos hay casi un 20% de los votos emitidos. Más de un 20, un 23% de los votos que se emitieron en una elección en el día de ayer. Y uno se pregunta, cuando ve realidades como esa, uno se pregunta si los políticos de nuestros países están observando los fenómenos que se dan en otras latitudes. Porque al final esto lo único que hace es debilitar el sistema y abrir la ventana para que en el futuro pues cualquiera se cuele. Guatemala es un país que se ha tornado prácticamente ingobernable, no tanto como Perú, pero difícil. Y Centroamérica está tomando ese derrotero, sobre todo en países como Guatemala o países como Panamá, porque El Salvador, hay que decir, la hegemonía que tiene Bukele abre poca brecha a que estas cosas se den a corto plazo. Pero ciertamente también si hay un Bukele hoy en día es porque tanto Arena como el FMLN
hicieron lo que debían de hacer para que la clase, para que el votante, la sociedad, le diera la espalda. No hicieron su tarea. Ya finalmente con el tema del submarino, se ha hablado mucho de todo lo que aquí pasó. En el caso de, yo hablaba de esto en el último video que grabé. Esta empresa OceanGate operó durante mucho tiempo bajo las advertencias y recomendaciones de parar esto de parte de muchas personas en la comunidad de la exploración de aguas profundas, incluido el mismo James Cameron, que con el tiempo ha dedicado gran parte de su fortuna a explorar las profundidades del Océano Atlántico y ha bajado en varias decenas de ocasiones al fondo del mar, donde están los restos del Titanic. Tuvimos nosotros que ser testigos de de los actos más crueles, que fue esperanzar a la audiencia de que esta gente podía aparecer con vida, lo cual desde el primer día la inmensa mayoría sabíamos que de lo que estábamos, y damos seguimiento a tipo de casos, de que eso era imposible. O sea, que nos gusta el tema de la exploración submarina y todo esto, no sabe, ya son cuestiones que cuando suceden vainas así, eso no hay posibilidad de que tú digas, van a aparecer con vida. Bueno, pudiera surgir un milagro, pero es de dudar. Pues entonces, James Cameron habló el viernes, dio una entrevista a la BBC, donde señaló que se sabía todo esto que estaba pasando, ya se sabía lo que iba a suceder al final, que ya el desenlace estaba establecido. Uno ya conoce las historias humanas de los personajes que perdieron la vida. La historia del jovencito de 19 años junto a su padre que perdió la vida, que él tenía la intención de romper un récord del cubo de Rubik a gran profundidad, armar un cubo de Rubik. El caso del multimillonario británico que murió también, que era un hombre aventurero y que un amigo había pagado junto a él y no tuvo la confianza de decir, él no confiaba en ese aparato, lo vio demasiado rudimentario en ciertos aspectos y desistió de eso y dejó perdido el fondo inicial que pagó. Y así uno va conociendo historias que lamentablemente a uno, hasta cierto punto, en el caso del jovencito de 19 años que no quería bajar, que lo hizo por satisfacer a su padre en el Día del Padre, pues es lamentable. Esto fue un hecho de verdad que ha abierto y va a abrir, ya están abiertos los debates en torno a la seguridad de estas expediciones y uno, evidentemente, que yo he tenido que tirarme todos los memes y todas las vainas. Yo creo que la reacción de la gente a los memes obedece al hecho mismo, primero, de la búsqueda artificiosa de parte de los medios de sumergirnos en un drama, de vender una falsa esperanza, y creo que la gente ha reaccionado de esa manera por eso. También porque estamos en un tiempo donde la gente está loca y enferma. Pero por un lado eso de querer, sabiéndose, porque la inmensa mayoría sabía, o sea, uno lee redes y uno sabe que la gente está clara de que eso no va a pasar de ahí. Y por otro lado, aparte de los memes, está el hecho de que también el absurdo de una persona, de un grupo de personas, de ir a encontrarse con su muerte sin mayor verificación. Uno ve lo de Alan por el Mundo y uno ve lo de el periodista de la CBS, y de verdad es que uno se pregunta cómo esta gente accedieron a montarse en esta vaina, porque a todas luces se ve y no había ninguna garantía de parte de la gente de OceanGate de que esta mierda fuera segura. Pero nada, esto es parte de un resumen de lo que está pasando, comenzando por lo de Pringorín, la vaina es el
ruso, el carajo, de Wagner en Rusia, pasando por lo que ha sucedido. Y obviamente el Open Season, ya estamos en temporada abierta de cacería en la política de la República Dominicana. Anda el juramentado y la voladera de talanquera al pecho. Creo que lo que podemos hacer, el símil que podemos hacer entre lo que está pasando en la política dominicana es que nos pudiéramos convertir en algo así como un Perú o un Guatemala donde nadie está a salvo en ningún lado. Nos vemos en un próximo video.